Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En los controles, como siempre, mi querida amiga Alexia. ¿Cómo has estado? En la tarde de hoy tenemos una conversación bastante interesante y además de actual. Se trata de los recién culminados Juegos Olímpicos de Tokio, que en realidad no han terminado, porque está en proceso los Juegos Paralímpicos, que son parte de estos Juegos, de estas competencias mundiales. Los Olímpicos de Tokio 2020, que se realizaron por razones pandémicas en este año 2021. Para ello hemos invitado a un amigo de la casa, una persona que siempre nos ha apoyado con sus criterios y con su conocimiento acerca del Medio Oriente y acerca del Lejano Oriente. Pero que muy pocos conocemos esa gran afición, esa otra especialidad que tiene, que es un amante muy importante de los deportes y le hace seguimiento, pero no solamente a uno, sino a todos los deportes que pasan por sus ojos. Se trata del embajador Abraham Claver. Realmente el tema de Tokio 2020 es un tema importante por muchas razones. Uno, por el tema pandémico, pero hay cosas que se hicieron en esa competencia que trasciende quizás, o va un poco más allá de lo que han venido haciendo las otras competencias mundiales. Quizás pasaron a ser por primera vez, al menos yo por primera vez lo vi, unas competencias en las que se cuidó el medio ambiente en lo que se pudo, y el ejemplo son las medallas que se hicieron, se elaboraron sobre la base de materiales de celulares que estaban ya en desuso. Y en fin, así como eso, muchas cosas, pero el especialista está acá, Abraham Clavero. Buenas tardes, Abraham, ¿cómo has estado? Buenas tardes para ustedes, buenas tardes Alaisa, buenas tardes Luis. Hola, Abraham. Quería hacer una acotación con respecto a los zurdos. Dicen que también cepillarse con la mano izquierda. ¿Ah, sí? Dicen que también ayuda bastante. Te ahorra escribir en todo caso. Yo me cepillo con la izquierda, Pero tú eres zurda. pero corto tijera con la derecha, porque la tijera está hecha para diestros. La tijera es para diestros. Uno la agarra con la zurda y no se puede. No se puede, exacto. No se puede, no corta. Es como que fuera una tijera de esas de plástico. No agarra. Exacto. Así es nuestra vida. Así es. Todos los días se aprende algo nuevo. ¿Se acuerdan que Flanders en Los Simpson tenía una tienda para zurdos? Sí, sí, se necesita. No es mentira, se necesita. Bueno, amigo mío, cuéntenos qué cosa innovatoria, qué se innovó en estas Olimpiadas Tokio, qué es lo que más trascendió, porque bajo bambalinas hubo muchas cosas. Mira, Luis, buenas tardes para todos, para tu público oyente. En primer lugar, tenemos que tomar en consideración, estos fueron los primeros juegos que fueron pospuestos. Nunca en el calendario olímpico había sucedido eso. Se habían cancelado olimpiadas durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hubo hechos interesantes como el boicot en las Olimpiadas de Los Ángeles y en las Olimpiadas de Moscú, y el famoso incidente ese de el ataque contra los
atletas del Estado de Israel en las Olimpiadas de Múnich del 72. Pero nunca había sucedido lo que sucedió en esta oportunidad, que los Juegos fueron pospuestos y que estuvieron a punto de ser cancelados definitivamente, y que causó a Japón una pérdida de más de $5.000 millones. Ese hecho de haber sido pospuesto. Pero si hubieran sido cancelados, la pérdida se dice que hubiera ascendido a casi $40.000 millones. De manera pues que estos son unos juegos marcados por la pandemia, que afectó no solamente a la organización de los juegos, sino también a los atletas que debieron modificar sus procesos de preparación para poder llegar a la cita en Tokio en las condiciones adecuadas para poder competir. De manera pues que estos juegos van a marcar un antes y un después, definitivamente. Y entre los aspectos sobresalientes que hay que analizar, aparte de si Estados Unidos ganó las Olimpiadas porque obtuvo más medallas de oro que China por una medalla, que fue la diferencia, tenemos que tomar en cuenta por lo menos aspectos como el papel que jugaron los ¿cómo se llama? Los grupos, ¿cómo se llama?, que han debido enfrentar la situación porque fueron refugiados. De manera pues que en esta Olimpiada, que es la segunda vez que se produce este hecho, el Comité Olímpico Internacional ha invertido más de casi $20 millones para poder ayudar a estos grupos de refugiados a que puedan participar en esos juegos. Recordemos que en el mundo existen 85 millones de personas desplazadas. Eso no significa que todos tienen la condición de refugiados. Sin embargo, los grupos que han logrado obtener esa condición de refugiado por medio del ACNUR, dentro de ese grupo surgió un total de 29 atletas que, es decir, pedían por favor que se les permitiera participar en estas Olimpiadas. De manera pues que el Comité Olímpico los ayudó a estas personas que huían por diversos motivos, por cuestiones, por las guerras civiles, por el terrorismo, por la pandemia, por cuestiones ¿cómo se llama?, de problemas ¿cómo se llama?, de alimentación, y miles de cuestiones que tuvieron que enfrentar y que debieron huir de sus países para poder, ¿cómo se llama?, tener alguna oportunidad de participar en estas Olimpiadas. De manera pues que 29 atletas, entre ellos un venezolano, el Cela Rodríguez, Eldris Cela Rodríguez, formó parte de ese componente ¿cómo se llama?, de refugiado, que participó con una bandera propia de refugiados, y que fueron 29 atletas que pudieron participar, y que el Comité Olímpico Internacional les dio la oportunidad de que ese sueño, porque un atleta olímpico no se forma de hoy para mañana, un atleta olímpico necesita años de preparación, años de formación. De manera pues que el Comité Olímpico les dio la oportunidad de establecerse en algunos países donde ellos pudieron llevar un entrenamiento y pudieron pagarse, y el Comité Olímpico les pagó el pasaje y los uniformó y les dio todas las posibilidades para que pudieran asistir a estos Juegos en Tokio. Entonces sí, creo que eso es un hecho relevante. Sí. Abraham, vamos a la primera pausa y ya continuamos. Estamos conversando con el embajador Abraham Clavero acerca de esas cosas que no quedaron muy claras o no se publicitaron en Tokio 2020. Ya regresamos con más de lavisionradio.net.
Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram. Como La Visión ATL. De vuelta en lavisionradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Abraham Clavero acerca de aquello que no se vio, aquello que no se publicitó mucho en Tokio 2020. Una de las cosas interesantes es que en el caso de este venezolano terminó siendo adoptado por Uruguay, ese refugiado. Y oye, que no solamente pues, se destacó en el deporte porque fue un medallista, pero que me imagino que terminará cultivándose y fortaleciéndose para la próxima, para París. Indiscutiblemente que, Luis, ¿cómo se llama? Estos atletas pues continuarán su preparación. Muchos de ellos lograrán, ¿cómo se llama? Establecerse en diversos países. Y este es un dato interesante, Luis, porque en estas Olimpiadas se acentuó el hecho de la participación de los refugiados, pero ya con un estatus diferente, con un estatus ya de nacionales dentro de equipos importantes, no ya de aquellos países coloniales tradicionales como fue la Gran Bretaña, como fue Francia, como fue Bélgica, sino en otros países que no fueron países, ¿cómo se llama?, colonialistas, o que no tuvieron esa connotación importante, y vemos que ¿cómo se llama?, en equipos como, ¿cómo se llama?, de países de Europa Occidental, de repente surgen una serie de caracteres físicos que no coinciden con los rasgos típicos de esos países. Y esos atletas contribuyeron de una manera significativa a que estos países obtuvieran medallas. Tenemos por lo menos el caso de esta joven Sifan Hassan, que huyó de Etiopía, se estableció en Holanda, pero ella lo que quería era enfermera, y en Holanda descubrieron sus cualidades como corredora de fondo. Ganó 2 medallas de oro para Holanda, más una medalla de bronce para Holanda, de manera que la contribución fue significativa. Estados Unidos también tuvo una contribución de una señora de apellido Mu, que ganó oro en los 800 metros y en el relevo 4x400, de manera que la contribución de esos países ha sido significativa. Es decir, estos refugiados han ido alimentando a esos países, y lo más característico es que tú no ves esos refugiados buscando, ¿cómo se llama?, refugio, valga la redundancia, en países totalitarios como China, como Rusia, como Bielorrusia, sino buscan países donde ellos realmente se puedan sentir libres, se puedan sentir, ¿cómo se llama?, que puedan lograr sus sueños olímpicos sin tener aquella presión de la que salieron de sus países para entrar a formar parte de estos contingentes tan importantes. Sí. Aparte de esta situación, Luis, otro hecho interesante es ese contingente tan importante de LGTB que participaron en estas Olimpiadas. Y esto se le dio un poco de más publicidad. ¿Cómo se llama? En Río participaron 59 atletas. En esta oportunidad participaron más de 130 atletas que abiertamente se habían identificado como integrantes de ese grupo de LGTB. Y eso es importante, cómo el Comité Olímpico los ha protegido, cómo el Comité Olímpico Internacional ha tomado medidas a fin de que estos atletas pues puedan, ¿cómo se llama?, llevar una vida normal, realizar sus actividades y poder, ¿cómo se llama?, desempeñarse libremente sin ningún problema. Y eso es otro hecho interesante que en estas Olimpiadas se vio. Vimos al medallista de oro de Inglaterra en medio de la competencia tejiendo, porque él, ¿cómo se llama?, tiene un hijo con su pareja
y ¿cómo se llama? Él dijo que sí, que él se sentía orgulloso de haber salido del escaparate y haber dicho que él era gay y que por lo tanto no, y que él esperaba que se le respetara. Eso fue importante. Cómo los jugadoras de voleibol de un equipo, creo que de Ucrania, se besaron al terminar un partido. Eso nunca se había visto en ninguna otra Olimpiada. Jamás se había visto situaciones como Sí, esa. es que el mundo está cambiando, Eso ha es real, cambiado. Es decir, ha cambiado. desafortunadamente hay mucha gente que ha utilizado esas imágenes para burlarse Claro. de estos contingentes y no saben el daño que pueden causar con esa actitud en pleno siglo XXI un tanto retrógrada es decir, no ver que, es decir, existen componentes a los cuales debemos respetar y a los cuales debemos considerar, es decir, como una situación normal, pues cada quien tiene su vida privada y su vida privada es su vida privada. Entonces vemos cómo ese hecho fue muy importante, muy interesante durante estas Olimpiadas, en las cuales 130 atletas se definieron. Estados Unidos fue el que más integrantes de este grupo de los LGTB se manifestaron abiertamente que ellos eran miembros de ese grupo. Argentina en América Latina solamente Argentina demostró que, es decir, sí manifestó que ella era integrante de ese grupo. Entonces creo que sí es interesante, Luis, de analizar. Bueno, y la campeona nuestra es también de ese grupo. Claro, indiscutiblemente que Yunimay Rojas también, sí. Aunque ella no se ha manifestado abiertamente, pero ella siempre ha apoyado ese tipo de manifestaciones. Sí. Sin embargo, Luis, quedan hechos interesantes como el caso de Casper Semenya, la atleta sudafricana que ganó oro olímpico en Londres y en Río, y que no pudo competir en estas Olimpiadas porque la Federación Internacional de Atletismo no se lo permitió. Hay que recordar que ella es una mujer, pero que tiene una condición especial de cisgénero, que produce más hormonas masculinas que femeninas, y esto ha traído toda una polémica. Incluso lo han obligado a pasar momentos muy duros, muy traumáticos. Muy duros. Sí. Y se han formado grupos de apoyo a ella, y en este momento, ¿cómo se llama? La Corte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está estudiando ese caso. Sí, ojalá le solucione ese es un caso muy interesante que hay que revisar, porque es una condición, es decir, es mujer, pero ella genera, hormonas masculinas. Sí, es además injusto el tratamiento que se les dio en esta oportunidad. Exacto. Ha sido muy injusto. Abraham, yo le comentaba a Víctor, pues, hablando sobre las Olimpiadas, yo le decía, oye, ¿qué diferencia en el caso de los países en desarrollo y de los países desarrollados? En los países desarrollados el Estado te financia que tú te dedicas a tu deporte y que alcances metas con miras a una futura Olimpiada, ¿no? Pero eso te lo financia. En cambio, en un país en desarrollo como el nuestro, si da tiempo de trabajo o de estudio, puedes entrenar viviendo en condiciones casi infrahumanas, en lugares realmente muy peligrosos, no se alimentan bien. Pero yo le decía, esas medallas que gana esa gente tienen hasta más valor, porque son gente que le puede dedicar, son 2, 3 horas a la semana y no pueden más. Indiscutiblemente, Luis. Tenemos el caso de la nadadora esa de aguas abiertas venezolana que vivía en Chile, y ella contaba el otro día su historia, y de verdad que daba lástima como ella, lo que tú decías, ¿no? Es decir, todo el día trabajando, entonces cuando terminaba su trabajo se tenía que ir, ella vive en Chile ahora, y se tenía que ir a, ¿cómo se llama? A practicar, a entrenar ¿cómo se llama?
en sitios que realmente, pues ella decía, pues no eran los más apropiados para entrenar. Y lo peor del caso es que la Federación Venezolana de Natación nunca le paró hasta que ella no hizo las marcas mínimas y tuvo que venir a Caracas con su propio dinero, pagándose su propio pasaje, para reclamar que ella tenía el aval de la Federación Internacional de Natación para poder ir a Tokio. Y ahí fue cuando el Venezuela le pagó el pasaje. Imagínate. Qué bárbaro, qué bárbaro. Abraham, vamos a una nueva pausa, pero me gustaría que continuáramos hablando sobre todo pues, por dos cosas. Una, el tema ambiental, que eso fue muy cuidadoso por dos razones, por el tema de la pandemia, pero por el otro por las medallas, por las camas, y que han servido incluso hasta de memes y eso, incluso una revista de esa que llama Revista del Corazón. De hecho, he hecho un cuento de que una pareja quiso probar la cama, porque las camas eran de cartón, y entonces las cámaras lo grabó y enseguida le tocaron las puertas y lo sacaron de ahí. Pero bueno, vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Ya regresamos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Abraham Clavero acerca de las Olimpiadas Tokio 2020. Como te decía, hay aspectos que son bien interesantes y que marcan, como tú dijiste, muy bien lo dijiste, marcan un antes y un después, ¿no? Y creo que de ahora en adelante, a pesar de que la nueva sede... a la nueva sede hay que hacerle algunas observaciones, pero sin embargo, el tema de la participación del LGTBI, de incorporarlos, de sacar, es decir, yo lo leí como, bueno, oye, son seres humanos igual que todos los demás y tienen derecho a todo lo demás. Es decir, no tienen por qué ser menos. No tienen por qué ser discriminados. No tienen por qué ser discriminados. Participan y pueden dar lo que ellos puedan dar. Simplemente, y ahí está la demostración. Hicieron un buen trabajo. Pero hay otras cosas, como por ejemplo, esa idea de los organizadores de los Juegos Olímpicos en cuanto a que tenía que hacer una Olimpiada verde, y por eso se tomaron y se construyeron 18,000 camas de cartón además. Y se sacaron de teléfonos celulares. Tú sabes que dos de los componentes básicos de los teléfonos celulares son el oro y la plata, y se sacaron aproximadamente 40 kilos de oro y otro tanto de plata, y eso sirvió para la elaboración de las medallas. Eso, los expertos en el tema climático y de calentamiento ambiental dicen que se le ahorró a la Tierra una cantidad enorme de emisiones que a lo mejor muy poco hacen para lo que se está emitiendo, pero hubo un aporte, que eso es lo importante. Indiscutiblemente que esos son elementos interesantes y que realmente, ¿cómo se llama? La prensa deportiva no le da mucha importancia, ¿no? Porque la prensa deportiva más que todo refleja los triunfos, las medallas, las derrotas y cosas, pero no hacen énfasis en esos aspectos tan interesantes ambientales que se pusieron en práctica en Tokio. Yo recuerdo que, ¿cómo se llama? Recién uno de estos levantadores de pesas venezolanos que ganó una medalla de bronce, ¿cómo se llama? De plata. A él lo entrevistaron y esta señora Shirley Bernaghi le preguntó por las camas y él decía, yo no podía imaginar que esas camas fueran de cartón, porque las camas son demasiado cómodas. Es más, yo he saltado encima de la cama para ver la resistencia de la cama y a la cama no le pasó absolutamente nada. Aguantan 200 kilos. Imagínate la cantidad de madera que se ahorró
porque fueron 11.000 atletas, más de 11.000 atletas que participaron en esa Olimpiada. Así es. Haber construido, haber fabricado 11.000 camas, sí, con madera. 18.000. Imagínate la cantidad de madera que se ahorró, ¿cómo se llama? Japón y el mundo con la construcción de estas camas hechas de cartón. Sí. De manera pues que creo que esas medidas, más eso que tú mencionaste de las medallas, también es interesante, las medidas de bioseguridad y de distanciamiento que se tomaron durante estos juegos, que fueron los primeros juegos en los cuales no hubo público, porque estos fueron los primeros juegos sin público. Imagínate. Y sí. Que muchos atletas pues echaban de menos ese elemento tan importante. Claro. La gente muchas veces no tiene idea de lo importante que es el público que grita, que aupa, que apoya a sus atletas. Uno se siente realmente apoyado. Yo que he participado en varias competencias de karate, es muy importante que tu gente te aplaude, porque eso te estimula a ganar. Te dice, oye, yo tengo que esforzarme mucho más. ¿Cuántas medallas has ganado? 38 de oro, 1 de plata y 1 de bronce. ¿De oro doraditas? De oro. Además tengo un dragón de oro, porque yo antes del karate hacía kung fu. ¿Tú te acuerdas, Abraham? Claro, no me acuerdo. ¿Y es de oro? No, es de oro, sí. Bueno, es bueno, todavía lo tienes, nunca se sabe. No, que el dragón de oro. Todo eso lo tengo. Sí, bueno. Porque es mi pasión. Ah, bueno, yo digo, en tiempos flacos también se puede empeñar un dragón de oro. No cae mal. No te creas, los he mirado en medio extraños en más de una oportunidad. Pero fíjate, Luis, yo que he corrido varios 10K, ajá. Es decir, es tan importante cuando yo lo máximo que he corrido son 15K, ¿no? Y es tan importante cuando tú llegas a la meta y sientes ese aplauso del público, ese recibimiento que te dan. Y yo creo que sobre todo para el último. Ese lo hacen llegar a base de aplausos. Sí, así. Mira, sí. Yo en Pekín corrí un triatlón y yo reconozco que llegué de último, pero no te imaginas cómo me aplaudieron, Luis, cómo me aplaudieron. Claro. Cuando yo llegué, de verdad. Ese es un soplo importante para uno. Eso es tan importante. Y en estos juegos, fíjate que muchos de ellos trataban de auparse a sí mismos, ¿no? Y solamente pues estaban ahí los entrenadores, los miembros del equipo y eso, que eran los únicos que aplaudíamos. Del resto, el estadio estaba completamente vacío, pero completamente vacío. Habían dicho que iban a poner robots en algún momento también. Y habían unas imágenes igual de un equipo contrario apoyando a una chica japonesa, me acuerdo que perdió. Eso también se vio mucho solidaridad entre distintos equipos. No importaba que no fuera de tu equipo, claro, pero había más empatía. Ajá. Exacto. Eso también se notó mucho en Tokio. Es decir, cómo el equipo rival te aplaudía, cómo el equipo rival te aupaba también cómo la saltadora esta colombiana aupaba a Yulimar para que siguiera ¿cómo se llama? Rompiendo récord. Eso fue muy importante, fue muy, muy importante, ¿verdad? Sí. Interesante. Esa bocanada de aire que uno recibe, un aplauso, es muy... Sí. Si me permiten regresar un poquito atrás en cuanto a su plática, el tema de las camas de cartón. ¿Se acuerdan de este medallista que es noruego o de Países Bajos? Hizo la prueba también de la cama, porque decían que eran camas donde no se podía tener sexo. Y entonces para mostrar, miren, sí aguantan, porque hay que recordar que los Juegos Olímpicos también son famosos por eso. Por las fiestas que arman. Pues. Sí, claro, recuerden cuántos preservativos se reparten, ¿verdad? Porque pues... Pero hubo uno de ellos que dijo, bueno, cama de cartón, yo voy a probar porque esto no es así, qué sé yo, y lo intentaron y lo encontraron con las manos en la masa porque
Pero tú te imaginas a esos levantadores de pesas, a esos luchadores que tienen un peso de más de 80, 90, 100 kilos y que nadie se quejó de que esas camas fueran incómodas o que tuvieron problemas de que se dañaron las camas. Y viéndolo a futuro, eso genera una industria. Claro, lo que hay que ver es Claro. cuánto tiempo dura, ¿no? Qué tanta resistencia, porque se va a ir comprimiendo. Pero dura una Olimpiada sin ningún problema, duraría un año. ¿Cuánto más podría durar sin bajarse? Sería de ver. Bueno, a este ritmo de tecnología pueden modificar el material, hacerles agregados y que duren muchos años. Exacto, exacto. Sí, pero de que generó una industria, porque mucha gente va a querer ahora tener Va a querer una cama de cartón. una cama Mucha gente de va a querer una cartón. cama de cartón. Y que son mucho más baratas. Y que Claro. son Mucho más baratas que Mira, y además un ahorro en madera. en madera, imagínate. Es que hay momentos en que cartón es suficiente. ¿Cuál es el gobierno que le da, es Suecia, que le da a las mamás una caja de cartón que viene con todas las cosas que necesita para el bebé Suecia. recién nacido y Así después es. la caja se usa como cuna? Así es. Eso Ujú. es, ese país. Eso es así, exacto. Ujú. ¿Qué tal? No, Mira, Luis, cuéntame. hay un aspecto que es interesante de analizar. Primero, es decir, la situación de China, cómo China ha llegado a constituirse realmente en una potencia. Y lo que siempre se discute, es decir, aquellos países que sufragan todos los gastos de sus atletas y prácticamente son unos profesionales porque viven de eso. Mientras que hay otros países que, bueno, que son las universidades las que realmente reclutan a estos atletas. Creo que eso es importante. Y también el caso de Rusia, que fue, ¿cómo se llama? Tomaron medidas, el Comité Olímpico Internacional tomó medidas contra Rusia por cuestiones del dopaje. No porque sus atletas se doparan, sino porque ellos los dopaban y encima de eso manipulaban las pruebas para que ese dopaje no apareciera. Entonces creo que ese es otro aspecto muy importante y que llevó al Comité Olímpico a crear lo que se conoció como el Comité Olímpico Ruso, que fue el que compitió por Rusia en estas Olimpiadas. Creo que son dos aspectos interesantes de analizar. Claro. Con respecto a estas Olimpiadas. Sí, sí. Ya estamos a punto de llegar a una nueva pausa, a la última pausa, pero hay un tema que además de ese me gustaría tocar, es la incorporación de innovaciones tecnológicas en los trajes que usaron los deportistas, que eso es bien importante. Los zapatos, por ejemplo. No, la tecnología se ha desarrollado de una manera increíble. Increíble. Bueno, Increíble. vamos a una pausa y continuamos conversando con el embajador Clavero acerca de Tokio 2020. Yo no sé de tecnología, pero sí quisiera tener todo el outfit de los atletas de Estados Unidos que son hechos por Ralph Lauren. Imagínate. Qué cosas más bonitas. Y en invierno, ni se imaginan lo que hacen. Ya regresamos con más de lavisión.radio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Abraham Clavero acerca de Tokio 2020. Abraham, es muy importante lo que vas a mencionar de China, de cómo fue su preparación y para que lleguemos al final a hablar sobre el tema tecnológico que me pareció extraordinario. Mira, Luis, ¿cómo se llama? China realmente ha logrado en las últimas Olimpiadas un avance significativo. Y de $1.000 millones que se gastaron, en la actualidad se habla de más de $4.000 millones que gasta China en la formación de sus atletas. Se han establecido lo que se llaman las escuelas de deporte, donde van jóvenes a partir de los 12 años a formarse en esas escuelas
que tiene China en varias partes, en 12 sitios diferentes de China existen esas escuelas. Y ahí se van formando, ¿cómo se llama? Desarrollando esos atletas que han logrado para China ponerlo a un nivel, al mismo nivel de las grandes potencias como Estados Unidos, Europa Occidental y Rusia. De manera pues que los chinos, ¿cómo se llama? Es decir, no han sido mezquinos en invertir en eso que es una propaganda que ellos han utilizado de su proyección internacional y que los ha colocado realmente en una posición realmente indiscutible. Participan prácticamente en todos los deportes, porque si hubiera una competencia de pico, ahí estarían los chinos compitiendo en esa especialidad. Estoy seguro. O fichita. Entonces ellos han logrado formar esos atletas, realmente fábricas de atletas, con toda la asistencia, con toda la ayuda del Estado, pero eso no ha sido de gratis, porque todos esos atletas que triunfan y que firman contratos con las compañías de marcas deportivas, esos atletas tienen que pagarle un porcentaje al Estado por esos contratos. Es decir, que no es que eso no ha sido de gratis. Fíjate que ellos tienen un gran atleta de cuántas personas practican, creo que es la bicicleta. No, fíjate que te quiero dar un ejemplo, un pequeño dato. En China hay 300 millones de personas que practican el basquetbol. ¡Qué bárbaro! Te puedes imaginar, 300 millones de personas pueden hacer equipos de basquetbol de todas las edades que tú quieras. Y de todos los niveles. De todos los niveles. Y ellos han tenido un gran basquetbolista como fue Yao Ming, que jugó en la NBA y que trajo grandes beneficios para China, no solamente por los triunfos que él logró, sino también por los dividendos, porque él firmó con Nike varios contratos y parte de ese dinero, parte de ese contrato iba directamente al Estado chino. De manera pues que ellos tienen en gimnasia, en levantamiento de pesas, la única derrota que ellos sufrieron en estos juegos fue en el ping-pong. Corea del Sur logró derrotarlos. Derrotarlos en ping-pong. Lo que pasa es que muchos buenos jugadores de ping-pong de China se han ido a jugar fuera, y de repente tú veías competencia y veías por lo menos el equipo ¿cómo se llama? De un equipo europeo, todas eran chinas. ¿Qué tal? Y no solamente eran las jugadores chinas, sino también los preparadores y los managers de esos grupos eran chinos, de manera pues que ellos perdieron. Es la única derrota que ellos sufrieron en estas Olimpiadas. En los demás deportes ellos sobresalieron, consiguieron medallas O sea que no les va a costar esforzarse para París. No, para París probablemente queden como campeones. Para París van a llegar sobrados. Porque ya tú vas a ver, estas Olimpiadas de París ellos lo van a ganar. Lo van a ganar porque realmente es que tienen tanta cantidad de material para formar equipos que es imposible que no formen un mejor equipo. Indiscutiblemente que París va a ser, es decir, Estados Unidos va a tener que esforzarse al máximo para poder ganar esas Olimpiadas. Así es. No, y le costó ganar. Le costó, porque hasta el último día China estuvo encabezando el medallero, porque se suman siempre las medallas de oro como por encima de las otras medallas. Y China perdió en el último día porque Estados Unidos ganó una competencia que nunca había ganado, como fue el voleibol. El voleibol femenino nunca había ganado a Estados Unidos una medalla de oro. Y en esta oportunidad lo ganó. Y ahí
ellos lograron ganar las Olimpiadas por esa situación. Sí, es increíble eso. Y sí, fueron 33 deportes, fueron 50 disciplinas y 11.000 atletas exactamente los que participaron ahí. Imagínate. Ahora, vamos a hablar sobre el tema tecnológico, de las vestimentas, de los zapatos sobre todo que fueron... Mira, la nueva tecnología en zapatos es algo realmente que ya no necesitas, tú no vas a las tiendas a comprar. Tiene talla 42, 41, 3, no. El zapato tú lo abres, te lo pones y el zapato se adapta a tu pie. Imagínate. Qué bárbaro. Imagínate el tipo de calzado que están fabricando en estos momentos. El tipo de material, sobre todo en el caso de los trajes de baño y de la ropa que utilizaban, te das cuenta que eran telas raras, pero por supuesto, sobre todo los nadadores que necesitan... Claro, un material especial que les permita desarrollar mejores tiempos en la piscina, de manera pues que, ¿cómo se llama? Las camisetas que es decir, que te absorben el sudor de una manera que tú sientes que como que si nunca hubieras sudado, cosas como por el estilo. Pero lo que más me impresionó fue la tecnología de que ganabas una competencia y te ponían en pantalla a tu familia para que tú hablaras con tu familia. ¿Qué tal? Para que te, ¿cómo se llama? Expresaran todo el júbilo y toda la alegría de que tú habías ganado esa medalla. Claro. Cosas interesantes. Por lo menos este muchacho que ganó plata en bicicleta, a él lo entrevistaron así, la familia de él aquí en Caracas lo estaban aupando y la gente estaba pero como loca viendo cómo él había ganado la medalla de plata en esa competencia. ¿Qué tal? Qué cosa tan impresionante. Y después la inclusión de una cantidad de deportes que ahora en París, que esa es una cosa que yo tengo mis dudas, ahora en París el comité organizador ha sacado varios deportes del juego, pues del desarrollo, que eso es algo que no... Claro, Luis, porque fíjate que ahí el país anfitrión tiene mucha capacidad para imponer o para sacar, ¿cómo se llama?, deportes que a él no le interesan. Por lo menos fíjate que los franceses lograron imponer el breakdance como deporte olímpico. Como un deporte, pero eso no es deporte. Bueno, y ellos lograron imponer el breakdance como deporte. Tú pasas por las calles de París, tú que has vivido en París. Yo no he vivido en París, pero he ido varias veces. Y los bailadores de breakdance es una cosa increíble como bailan. Extraordinarios. ¿Quién les puede ganar a los franceses en breakdance? Todas las medallas de oro se las van a ganar. Japón logró imponer el karate, pero el karate no va para la próxima Olimpiada. Para la próxima Olimpiada en París. Así es. Sí. Y en este caso en particular, también la Olimpiada jubiló a un montón de gente, deportistas que tenían 30 años, 35, 40, quedaron jubilados, porque claro. Oye, los mejores fueron muchachos de 25 años. Claro. Y en el caso del skateboarding fueron muchachos de 10, 12, 13, 14 años. A esos medallistas, tú les veías, eran niños. Bueno, fíjate que esta colombiana que participó con Yulimar en el salto triple, 38 años. Sí. Claro, ella hizo las marcas mínimas, pero cuando se enfrentó a Yulimar, 10 años menos, 12 años menos, Yulimar le pasó por encima. Claro, pero es que es así. Yulimar le pasó por encima. Porque sí. Había dos cosas interesantes en esa, que eran dos personas en el caso de karate. Uno de Kazajstán, que se llama Agayev, y de Venezuela, Antonio Díaz. Los dos, Agayev de Kumite, ese campeón de Kumite era él, nunca perdió, todas las medallas, todos los trofeos, ¿no? Es un tipo que además recibe muchos contratos en el mundo para que entrene a los demás en Kumite. Y en el caso de Antonio Díaz, oye, 40 y tantos años, campeón también mundial,
ganó Mundial, todas las dos competencias veces. en kata. 2 veces fue campeón mundial. Exactamente. Y no pudieron ante los muchachos de, Sí. de 22 años, 23 años. Ujú. Increíble, increíble. Entonces No, sirvió también para eso, y eso es una cosa, oye, importante, y es una señal para uno. A mí jamás se me ocurrió pelear con una persona que tuviera 25 años. Nunca, porque yo sabía que estaba frito. Claro, exacto. Yo trataba de que me quedara así, tú sabes, un viejito igual que yo. Pero hay dos cosas que me gustaría recalcar antes de que cerrara el programa, Luis. La participación del equipo de atletismo de Jamaica. Ese equipo de atletismo de Jamaica, la mayoría de ellos estudiando en universidades norteamericanas, porque las universidades norteamericanas te pagan una beca si tú eres un deportista de alta competencia. Sí. Entonces, esos deportistas no se formaron en Jamaica, esos deportistas se han formado en las universidades norteamericanas. Hay 3.000 universidades norteamericanas que dan beca a deportistas de alta competencia. Y el caso de Qatar, También. que también ha desarrollado un equipo olímpico de atletismo muy importante, nacionalizando gente traída ¿cómo se llama?, de África, y que en este momento es una potencia en el atletismo. Otra forma de ganar medallas, otra forma de obtener medallas. Es decir, hay diversas formas ¿cómo se llama?, de sobresalir en el deporte olímpico. Sí. No, pero sin duda alguna, como tú dices, estas Olimpiadas marcaron un antes y un después. Un antes y un después. Por donde quiera que tú la veas, es así. Bueno, Abraham, 1.000.000 de gracias nuevamente por estar con nosotros. Esta fue una conversación bien interesante, que es el otro lado que la gente no ve en ningún lado. No ve, que la gente no ve. Exacto. Eso es muy importante. Y que la prensa no refleja. Que la frente no refleja. Y además, muchas gracias, Alexia, por una vez más acompañarme en Diálogo Internacional. Con gusto, un abrazo para los dos, perdón. Cuídense y además, mucho. Aprovecho para invitarnos el lunes. El lunes, esta semana hubo una muy buena noticia para los venezolanos. Y el lunes en la tarde vamos a conversar sobre esa buena noticia con uno de los que generó eso que sucedió. Uy, ok. Bueno, estaremos pendientes. Feliz fin de semana, un fuerte abrazo a todos y bueno, aprovechen, hay sol, a lo mejor